Han pasado casi 200 días desde que fuimos al lago, recolectamos agua de pantano, plantas y combinamos todo en el acuario de más alta tecnología para crear un ecosistema autosostenible. Innumerables microorganismos, diminutas criaturas y sus larvas llegaron al tanque, crecieron, cazaron y eventualmente incluso se transformaron en insectos voladores, abandonando el acuario. Más tarde introdujimos algunos camarones y dos pequeños peces guppy. Pero la parte más importante fue que nunca planeábamos alimentarlos. Según nuestra teoría, este acuario debería ser capaz de producir una cierta cantidad de alimentos y organismos vivos por sí solo, permitiendo a los peces alimentarse de forma natural sin depender en absoluto de los alimentos comprados en las tiendas. Con el tiempo, la cantidad de plantas en el acuario siguió creciendo y los peces aumentaron notablemente de tamaño. Aunque algunas larvas se transformaron en polillas y salieron volando del tanque, seguí observando nuevos organismos que aparecían en el fondo, alimentándose de materia vegetal en descomposición. Nuestros peces eran muy diferentes de los típicos peces domésticos en términos de comportamiento. Si alguna vez has tenido peces, probablemente hayas notado que nadan inmediatamente hacia el cristal o a la superficie del agua cuando ven a una persona, esperando ser alimentados. Sin embargo, nuestros peces no tenían ni idea del tiempo de alimentación. Crecieron en condiciones espartanas donde la comida había que buscarla en lugar de dársela. Como resultado, siempre estaban en modo de búsqueda de alimento, buscando comida constantemente sin prestar atención a las personas ni esperar ayuda de ellas. A pesar de que la sanguijuela estaba acabando con la población de caracoles, lograron sobrevivir. Un día después de agregar un poco de sustrato fresco y plantas en descomposición del lago, vi un caracol enorme devorando todo lo que lo rodeaba. Menos mal que solo hay uno, así no se multiplicará en un enjambre de gigantes, pensé. Pero luego leí que los caracoles tienen órganos reproductores masculinos y femeninos y en algunos casos incluso pueden fertilizarse ellos mismos para preservar su población. En un momento noté una pequeña hoja flotando en diferentes direcciones por el acuario. Al mirar más de cerca vi que esta hoja estaba enrollada formando un tubo y dentro había una pequeña criatura viviente. A decir verdad, no puedo imaginar cómo algo tan pequeño logró enrollar una hoja larga en un tubo uniforme y de forma tan perfecta y asegurarla en su lugar, creando así un hogar diminuto y también blindado. ¿Recuerdas estos dos insectos, uno de los cuales retuvo al otro como rehén y nunca lo soltó? Bueno, finalmente hicieron las paces y se hicieron amigos. El criminal liberó a su víctima y le permitió vivir libremente. Pero desafortunadamente el insecto más grande no quiso dejar atrás su pasado criminal. Su siguiente objetivo se convirtió en el pobre camarón rojo. Me sentí tan mal por eso que quise regañar al insecto o castigarlo de alguna manera, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Ahora los otros camarones tienen que ser mucho más cautelosos porque en el acuario han surgido verdaderos alborotadores. Los peces siguieron creciendo, consumiendo cada vez más microorganismos, hasta que finalmente quedaron muy pocos en el acuario. Pero entonces al pez se le ocurrió una nueva estrategia de caza. Se lanzarían cerca del fondo removiendo todo el sedimento y exponiendo los microorganismos ocultos. Suspendidas en el agua, estas diminutas criaturas se volvieron indefensas y fáciles de detectar, proporcionando a los peces una fuente adicional de alimento. Mientras tanto, el caracol gigante seguía creciendo aún más y en ocasiones parecía atacar a caracoles más pequeños y débiles. No entendía muy bien por qué, ya que en el acuario todavía había comida de sobra para todos. Pasó otro mes y los peces habían madurado por completo, sus cuerpos se hicieron más grandes y gruesos y sus aletas desarrollaron colores hermosos y vibrantes. A juzgar por su apariencia, tenemos un macho y una hembra, eso significa que pronto podríamos tener peces pequeños. Con el tiempo se formaron grandes colonias de bacterias debajo de la capa de arena en el suelo rico en nutrientes, descomponiendo los desechos orgánicos que se depositaban allí. La actividad de estas bacterias da como resultado la emisión de gases. Se parece a la explosión de una pequeña bomba, así que la próxima vez que veas burbujas subiendo a la superficie de un lago, sabrás de dónde vienen y no asumirás que son peces que se tiran pedos. Por cierto, estos gases son inflamables y los pescadores estadounidenses suelen aprovechar esta propiedad en los lagos congelados, encendiendo el gas atrapado para crear una pequeña fuente de calor para calentarse o simplemente por diversión. Después de otros 2 meses, las plantas del acuario habían crecido significativamente, tanto en tamaño como en número. Me encanta cómo se ve ahora. En lo que a mí respecta, parece una auténtica jungla submarina.
Además, cuantas más plantas haya, más organismos vivos podrán prosperar y reproducirse dentro de este ecosistema. Sin embargo, a veces las diminutas plantas flotantes en la superficie se multiplican tanto que bloquean la luz desde arriba. En un lago natural, su población normalmente está regulada por patos que simplemente se los comen, pero como no tenemos patos en el acuario, tengo que asumir ese papel yo mismo. Dado que los peces cazaban implacablemente pequeñas criaturas, su número en el acuario disminuyó significativamente. En algún momento se me ocurrió la idea de ir al bosque, recoger algunas hojas secas de roble y colocarlas en el acuario. Estas hojas no solo servirían de alimento a los habitantes más pequeños, sino que también servirían de refugio donde esconderse de nuestros guppies. No lo creerás, un día cuando me acerqué al acuario, vi esto. Estos eran bebés guppies reales. Resultó que nuestra hembra había logrado quedar embarazada y ya había dado a luz. Sin embargo, solo pude ver 3 de ellos. Es posible que los demás no sobrevivieran por alguna razón, ya que los guppies suelen dar a luz unos 10 o incluso más alevines. Sin embargo, incluso 3 pececillos sanos ya son un gran resultado. Esto demuestra que los peces no solo pueden encontrar suficiente alimento para sobrevivir, sino incluso reproducirse en un acuario salvaje y autosostenible. La única pregunta ahora es si habrá suficiente comida para todos ellos. Mientras observaba a nuestro caracol gigante y cuánto había crecido, noté un pequeño mejillón junto a él en la arena. Los mejillones no son depredadores y no representan una amenaza para otros habitantes. Sacan de la arena su sifón, formado por 2 pequeños tubos, y activan una bomba interna que aspira agua por un tubo y la expulsa por el otro. Básicamente, un mejillón es un pequeño filtro natural para el acuario, y un poco de filtración adicional ciertamente no dañará nuestro ecosistema. Un día sucedió algo terrible. Me di cuenta de que el guppy macho no aparecía por ningún lado. Lo busqué durante mucho tiempo entre las plantas. Quizás fue víctima de la sanguijuela que había atacado al caracol en el video anterior, o quizás los 2 alborotadores estuvieron detrás de este crimen. En cualquier caso, la buena noticia es que la hembra no se quedó completamente sola. Su descendencia bastante fuerte estaba con ella, y uno de ellos eventualmente ocuparía el lugar de su compañero perdido. Y no lo creerás, antes de la desaparición del macho, ella logró quedar preñada nuevamente y dio a luz a otra tanda de alevines mucho más pequeños que sus hermanos mayores. No tengo idea de cuántos peces hay ahora en el acuario, solo mira la cantidad de plantas que han crecido allí. Los peces nadan entre ellas, por lo que es imposible contarlos a todos. El número de caracoles también siguió aumentando y algunos de ellos incluso se cubrieron de musgo, probablemente debido a la vejez. Después de que se estropeó la bomba de agua de nuestro acuario, los fabricantes chinos se enteraron y me enviaron una nueva idéntica. Después de un simple reemplazo, el acuario volvió a estar completamente operativo. En el próximo episodio llevaremos a cabo una limpieza a fondo del acuario, eliminando una parte importante de las plantas demasiado crecidas. Esto nos permitirá ver a todos los habitantes y finalmente contar el número real de peces que viven allí.